Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es la clasificación de la materia, ocupando el modelo corpuscular. El modelo corpuscular, bueno, un modelo nos sirve para representar. En este caso, corpuscular significa partícula. Vamos a representar entonces nuestras partículas. Nosotros aquí en la imagen podemos ver el estado sólido, líquido y gas, de acuerdo con este modelo. Ahora, la materia la vamos a clasificar. La podemos clasificar en mezclas y en sustancias puras. Las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. En este caso, con la ayuda del modelo corpuscular, nosotros podemos representarlo de esta manera. El aire a lo mejor quedaría así. Tenemos nuestras moléculas de nitrógeno y nuestras moléculas de oxígeno. Recuerda que una mezcla es una combinación física, por lo tanto sus componentes están en proporciones variables. Y ahora, vamos con las sustancias puras. Las sustancias puras vamos a tener lo que son los elementos y los compuestos. Los elementos van a ser aquellas sustancias que no se pueden descomponer por métodos químicos, en otras más simples. Estas se encuentran en nuestra tabla periódica y pues están representados mediante símbolos. En este caso, pues son las sustancias más sencillas y están formadas por un solo tipo de átomos. En nuestro modelo corpuscular podemos representarlos ya sea de manera única, por ejemplo el potasio, o de manera diatómica. Aquí tenemos por ejemplo el oxígeno, que sea de manera diatómica. Podemos ocupar diferentes colores o el mismo tamaño con el mismo color para representar a elementos diatómicos. Dentro de los elementos pues tenemos lo que son los alótropos. Los alótropos son formas diferentes, bueno, son átomos del mismo elemento pero con una diferente forma, una diferente estructura. En este caso, los alótropos que más conocemos son los del carbono, por ejemplo el grafito, el diamante, el fulereno y el grafeno. Todos ellos son carbono, solamente que en una estructura diferente. Aquí se puede visualizar la estructura de cada uno. Entonces, ahora, vamos con nuestros compuestos. Nuestros compuestos son aquellos que sí se pueden descomponer por métodos químicos y da lugar entonces a dos o más elementos unidos químicamente. Y obviamente siempre están en una proporción constante. De acuerdo a nuestro modelo corpuscular, nosotros los podemos representar del mismo tamaño pero diferente color, o diferente tamaño, diferente color, o mismo tamaño y diferente color, y así, dependiendo porque van a ser dos o más elementos diferentes, entonces con eso los representamos de manera diferente. ¿Okay? En este caso, nuestros compuestos, bueno, se creía antes que el agua pues era un elemento, pero sabemos hoy que no, que es un compuesto porque tenemos átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno que se van a unir químicamente. En este caso tenemos una proporción definida. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos proporciones diferentes, entonces hablamos ahora de sustancias diferentes. Ejemplo, el carbono y el oxígeno, cuando se unen uno y uno, tenemos lo que es el monóxido de carbono. Sin embargo, cuando hay una relación de un átomo de carbono y dos de oxígeno, ya no tenemos monóxido, ahora tenemos dióxido, y van a tener propiedades diferentes. Por eso en los compuestos es importante diferenciarlos con su fórmula química. En este caso, del monóxido de carbono, pues CO. Y en el dióxido de carbono, CO2. ¿Okay? Eso nos va a representar pues propiedades diferentes y una sustancia diferente. Y ahora, ¿cuál será la diferencia entre mezcla, elemento y compuesto? Bueno, tenemos aquí nuestros elementos, en este caso oxígeno diatómico, hidrógeno diatómico. Así son elementos. Ahora, si nosotros los juntamos solamente físicamente, pues tendremos una mezcla. Aquí podemos seguir viendo que van a encontrarse en la proporción definida, en cualquier proporción. Y tenemos nuestro hidrógeno y nuestro oxígeno así como está, en su molécula normal. Pero cuando nosotros los unimos químicamente, vamos a tener lo que son compuestos. Están formados pues en la misma proporción, como te comentaba. Y ya no tenemos el hidrógeno y el oxígeno separados, sino que se unieron químicamente y ahora tenemos una sustancia diferente, que en este caso es el agua. Ahora, pues ¿cuáles son las diferencias? En esta tabla pues puedes ver algunas. De oxígeno, hidrógeno, y a comparación cuando ya están unidos químicamente, que es el agua, pues en este caso
pues el oxígeno se aviva las combustiones, el hidrógeno es combustible, sin embargo el agua pues no es combustible, ni siquiera aviva las combustiones. Entonces tenemos grandes diferencias cuando unimos químicamente. Ahora, ¿cómo diferenciamos a los elementos, compuestos y mezclas? Bueno, sencillo. Un elemento es una sola sustancia. Se va a encontrar en nuestra tabla periódica representada con un símbolo químico, mientras que el compuesto va a ser representado con una fórmula química. Se va a poder separar por métodos químicos como la electrólisis, y las sustancias que lo integran van a estar en proporciones definidas, como te comentaba. Por ejemplo, el agua H2O, siempre va a haber 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y las mezclas, bueno, las mezclas van a tener varios componentes, pueden separarse por métodos físicos, sus componentes van a conservar sus propiedades y van a estar integrados en proporciones indefinidas. Esos son como que los criterios para que nosotros podamos diferenciarlos. Y eso sería todo.